Buenos días. Vamos a iniciar la reunión de este día. Bienvenidos todos a la reunión. Por alguna razón tengo desactivada la cámara web, pero sí. Bueno, estoy compartiendo el escritorio con ustedes. Voy a mostrarles la agenda propuesta por el licenciado Ramos para la reunión de este día. Revisémosla rapidito y luego iniciamos. La agenda bueno, primero sugerirles de que como todas las actividades evaluadas hay que subirlas a la plataforma. Ahí hay plazos, hay horas para entregar eso, que procuremos no dejar para última hora subir la tarea, porque a veces justo cuando faltan 10 minutos para cerrar, falla la conexión a internet y después es un problema, ¿verdad? Entonces, en la medida de lo posible, subirla. Si mañana se vence el plazo, voy a tratar de subirla hoy. Así no ando en apuro ya el último día, ¿verdad? En la medida de lo posible hay que tratar de hacerlo así. El otro aviso es que vamos a trabajar durante este ciclo con Microsoft Teams. Para las videoconferencias, el software de Microsoft, que se llama Microsoft Teams, es el oficial para este tipo de reuniones en la Universidad Nacional. La otra cosa que quería que nos pusiéramos de acuerdo con ustedes es con respecto a las tutorías de repaso. Yo procuro que las tutorías de repaso sean breves porque entiendo que llevan una carga académica bastante fuerte. Entonces, normalmente yo hago la tutoría de repaso pensando en una media hora como máximo. Si es menos de media hora, mejor para no saturarlos o no quitarles mucho tiempo a ustedes. Si por determinada razón nos vemos en la necesidad de alargarla, pues se tiene que alargar, pero en principio yo creo que media hora es suficiente, ponerse eso como meta. Las experiencias que he tenido en el ciclo pasado, normalmente las tutorías duraban 15 minutos, 10, 15. ¿Por qué? Porque la gente llegaba con consultas muy puntuales. Mire, yo tengo esta duda o yo tengo este problema y yo les aclaraba ahí algunas cosas y ya estuvo, ya terminó la tutoría de repaso, 10, 15 minutos. En algunos casos llegamos a la media hora, pero siempre procuramos que sea breve, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que si hay necesidad no se puede alargar, por supuesto que sí. La otra cosa que quería proponerle a ustedes es que establezcamos ya un día fijo para las tutorías de repaso. Y yo prefiero hacerlas de noche porque en el día muchos de ustedes trabajan, pasan muy llenos de actividades y en la noche pues ya están en su casa y hacemos el espacio. Y trato de no hacerla muy noche porque no va a ser que ya se hayan dormido o estén muy ocupados haciendo las tareas de otras asignaturas. Entonces yo quería proponerles a ustedes que las tutorías de repaso las dejemos fijas, porque al tener ya un horario y día fijo, usted acomoda el resto de actividades a su conveniencia, sin que esta tutoría de repaso le entorpezca mucho el resto de actividades. Les quería proponer que para metodología, las tutorías de repaso sean los días miércoles a las 7 de la noche. Digamos, teóricamente sería de 7 a 7:30 de la noche. Usted a esa hora creo que ya llegó a su casa y antes que se vaya a cenar o después de cena, nos reunimos brevemente por alguna consulta muy puntual, algún aviso, cosas así, y terminó la reunión.
breve, brevísima, al mandado, como dicen los salvadoreños. Entonces, no sé qué les parece a ustedes. Dejándolo así, de un horario fijo, entonces ya usted acomoda el resto de actividades, sabiendo que esa media hora del día miércoles va a ser tutoría y repaso para esta asignatura. Probablemente habrá alguna semana en donde no haya mucho que hablar y a lo mejor yo les diga mañana no va a haber tutoría y repaso, pero yo tendría que avisarle, ¿verdad? Y es que me había confundido el número, otro, lo estoy viendo aquí. Permítame un momentito. ¿Cuál es Julio? Dámelo rápido. ¿Cuál es el número? ¿Qué tal? Dice don Julio. Vean el 72 y 474, cambiar el número del último, ¿verdad? Claro, ya estuvo, muchas gracias. Vale, acuérdense, para. Entonces, ¿qué les parece si la tutoría de repaso? ¿Y por qué la pongo miércoles? Porque como los fines de semana están cargaditos con tutorías de otras asignaturas y si tenemos tutoría día sábado, ya para el miércoles ya han surgido algunas dudas, alguna cosa, ¿verdad? No sé qué les no sé qué les parece la propuesta de reunir los días miércoles de 7 a 7:30 para tutoría de repaso. Buenos días, Lee. Buenos días, dígame. Mi nombre es Oscar Torres y pertenezco a la sede de Zacatecoluca. Me parece muy bien el día y la hora, ya que son las primeras dos materias que tenemos, bueno, es una de las primeras dos materias que tenemos de primero, valga la redundancia. Así Sí. que tenemos días para escoger. Miércoles me parece muy bien y la hora me parece también bien. Vale. Si los demás están de acuerdo, entonces quedamos para miércoles de 7 a 7:30 para tutoría de repaso, ¿verdad? Bueno. Entonces, continuamos, veamos qué más dice la agenda por acá. Ya nos pusimos de acuerdo con las tutorías de repaso. En cuanto a la lectura, ya vamos a ver, espero que hayan leído el material que corresponde a la unidad 1. Bueno, luego bueno, tengo entendido que el 4 de octubre es la fecha límite para la entrega del ensayo académico. Todavía hay tiempo. Y para esta tutoría se les pide diseñar un mapa conceptual, ya les voy a leer, y eso va a ser entregado el 24 de septiembre. O sea, hoy es 19, tienen hasta el día jueves en la noche para hacer un mapa conceptual. Ahora, entonces, si quieren, veamos primero lo del mapa conceptual. Acá está, mire, se lo voy a leer. Elabora un mapa conceptual sobre el tema del método heurístico. Tomar como base el material complementario de la unidad 1 habilitado en plataforma. Vale, ya vamos a ver qué es heurística. Y hay un método heurístico que lo describen bastante bien en el material complementario de la unidad 1. Lo que se pretende es que usted lea ese material complementario, que no es muy extenso, y que diseñe un mapa conceptual y me mande, si va a usar un software, me manda el archivito, sube el archivito ahí,
O si no, usted hace una captura, cuando ya tenga el mapa hecho, hace una captura de pantalla y esa puede enviarla, subirla a la plataforma, porque lo que yo quiero es la imagen del mapa conceptual. Un mapa conceptual y el tema es el método heurístico. ¿De dónde va a sacar la información? Del material complementario. Vale, eso con respecto, porque no hay preguntas en sí para esta tutoría, sino que es diseñar un mapa conceptual sobre eso y subirlo a la plataforma. Vale, luego con respecto al ensayo, para los que no tienen mucha experiencia en cuanto a hacer un ensayo, quiero mencionar que un ensayo es algo, es su opinión sobre determinado tema, pero por escrito. Fíjese bien, es personal porque yo doy mi opinión sobre un tema que me han propuesto. Pero es, no por ser opinión, no la voy a documentar o la voy a respaldar con algo. ¿Por qué tengo que documentar o respaldar con algo? Para que vean que no estoy sacándome, como decimos en El Salvador, de la manga de la camisa todo, o que solo es hablar por hablar. Es cierto, es su opinión, pero una opinión bien pensada. Y cuando digo bien pensada se refiere a que usted va a leer algo relacionado con ese tema y una vez que ya leyó, hasta entonces va a poner por escrito su opinión. Y si es necesario, digamos, si usted se basa en un autor específico, pues ponga la cita, que ya se sabe que usted solo lo pone como referencia. Vale. Pero es en principio su opinión. ¿Y cuánto más o menos? Mire, un ensayo por su naturaleza debe ser breve. Un máximo de 3 páginas es suficiente. Porque para dar su opinión no necesita hacer un libro. Porque un ensayo es una simple opinión, pero una opinión bien estructurada, bien pensada, porque es usted el que va a estar hablando ahí. Es su opinión y que todos la vamos a leer, ¿verdad? Entonces, eso es un ensayo. Y usted en el ensayo más o menos consta de 3 partes, ¿verdad? La introducción, el desarrollo y la conclusión. No necesariamente debe llevar escritas esas 3 palabras. Usted simplemente comience a trabajar en la introducción sin escribir la palabra introducción. Y una vez ya terminada la introducción, sin necesidad de escribir la palabra desarrollo, comienza a desarrollar, o sea, a redactar el contenido de su opinión. Y luego una breve conclusión. Breve, no es mucho. Vaya, todo eso, ¿cuánto es el máximo? Pues 3 páginas a doble espacio. Suficiente para dar una opinión. Si es menos, no hay problema, con tal que vaya bien estructurado. Entonces, estoy hablando de un máximo, pero si es breve, digamos una página, y en una página usted dijo lo que tenía que decir, pues está bien, es su opinión. A veces hay opiniones un poco extensas, a veces menos extensas, pero es su opinión, ¿verdad? Y no se aceptan errores de ortografía porque para eso está el auxiliar en Word, ¿verdad? Si usted escribe mal algo, le indica inmediatamente, mire, que hay un error de ortografía, un error gramatical y hay que corregirlo. Ellos mismos se lo corrigen. No se aceptan errores de ortografía. Y en eso sí hay que ser cuidadoso porque si no nos vamos acostumbrando a andar cargando los mismos errores, ¿verdad? Ya vi que no se escribe así, pues voy a aprender que no se escribe así. Y así voy mejorando mi propia ortografía, ¿verdad? Eso con respecto a las tareas. No sé si tiene alguna pregunta, algún comentario sobre la tarea del ensayo. Está muy bien, haciendo bastante puntual. Va. Entonces comenzamos ahora ya con el desarrollo del tema. Vamos a iniciar entonces. Primero quiero mostrarles, bueno, voy a mostrarles acá
una presentación donde da las generalidades breves sobre esta asignatura para comentar un poquito antes de iniciar el desarrollo de la unidad 1. Veamos que cargue, que esta máquina se me ha puesto un poco lenta, pero bueno. Aquí está. Bueno, veamos, estamos entonces con la asignatura de metodología de la enseñanza de la matemática. Entonces voy a... Vale, metodología de la enseñanza de la matemática. Veamos las generalidades de esta asignatura antes de ponernos a desarrollar la unidad 1. La asignatura busca retomar la conceptualización básica relacionada con la metodología de la enseñanza y del aprendizaje de la matemática. Más específicamente, sobre teorías para la comprensión de los distintos conceptos de la matemática y los criterios para la elaboración de una propuesta metodológica más apropiada para una población estudiantil. Esa es como la descripción. Y el objetivo general de la asignatura, comprender los diferentes métodos y técnicas de enseñanza y aprendizaje de la matemática para la planificación y ejecución de propuestas metodológicas efectivas que favorezcan el desarrollo integral del educando. Entonces, ese es el panorama que vamos a trabajar a lo largo de este ciclo. Quisiera preguntarles, ¿por qué consideran que es importante en su formación esta asignatura? Después de haber leído la descripción breve y el objetivo general de la asignatura, ¿por qué lo consideran importante? Eso no quiere decir que no son importantes las otras asignaturas. Pero ya hablando específicamente de metodología, ¿qué tan importante es para usted esta asignatura? A ver, un par de comentarios antes de continuar con la unidad 1. Oscar, de nuevo, la asignatura. Sí, dígame. Es necesario esta materia, ¿verdad? Ya que podemos tener el conocimiento, pero como nuestra carrera es enseñar, es cómo vamos a enseñar, qué vamos a enseñar, qué métodos vamos a utilizar. Entonces debemos que aprender lo más que podamos en esta asignatura y de esta materia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Si tiene algún otro comentario, lo escuchamos antes de entrar con lo que es propiamente la unidad 1. Como decía el compañero, es importante porque usted debe conocer diferentes métodos para saber elegir, o sea, tener criterios de ver cuál es el más adecuado, el que mejor se adapta al estilo de aprendizaje de sus alumnos, al tipo de alumnos que usted tiene, etcétera, etcétera. Si tiene 100 métodos, ¿cuál de esos 100 es el más adecuado? No todos son los más adecuados. Entonces ahí viene que debo conocerlo y conocer toda una serie para tener yo criterios y decir, no, para esta situación este es el mejor, para esta otra este otro, y así. Vale, entonces comenzamos entonces con la unidad 1. Veamos acá. Métodos y técnicas para la enseñanza y aprendizaje de la matemática. La matemática es saber hacer, es método, y lo importante en nuestra clase deben ser fomentar las estrategias del pensamiento abstracto y crear un clima adecuado para no solo hablar de matemáticas, sino sobre todo hacer matemáticas. Las matemáticas contribuyen a la adquisición de las capacidades de abstracción, generalización,
crítica y creatividad que pretendemos que se adquiera en la enseñanza secundaria y en un ámbito más particular, nos permiten construir modelos, adquirir sentido del número y de la forma, aprender a esquematizar, disponer de un modo de comunicación conciso y en lo posible carente de ambigüedad, así como poder utilizarlas como herramientas en otras disciplinas. Aquí nos habla de las maravillas de la matemática. Pero nos hace una aclaración al inicio. No es solo hablar de matemáticas, sino sobre todo hacer matemáticas. Si el profesor llega, hace explica los pasos a seguir para resolver una ecuación, entonces el estudiante recibe la información, ¿verdad? Y se ve como forzado a memorizar esos pasos. ¿Y eso es hacer matemática? Pues no exactamente. Él está hablando de matemática, pero el alumno no está haciendo matemática. Pero si ya llega este docente con su librito de mate y plantea un problema, y el estudiante se reúne para ver cómo se puede solucionar ese problema, y cuando ya más o menos vio por dónde, comienza a plantearlo en términos matemáticos y resuelve el problema matemático. Eso es hacer matemática. Está trabajando el estudiante, no le dieron las cosas ya hechas, ni ha tenido que memorizar gran cosa. Sí hay que aprender los pasos, los algoritmos, pero el objetivo último es comprender los conceptos que por su naturaleza son abstractos. Y para ello, el método de resolución de problemas es el camino ideal. Y si se trabaja de esa forma, eso es hacer matemática. El estudiante se siente parte activa. El profesor le planteó el problema, pero no le dijo cómo se resuelve. El grupito de estudiantes lo discutieron y encontraron el camino por donde se puede resolver y comenzaron a trabajar ya en la solución, que al final se convierte pues, en un planteamiento matemático que hay que resolver. Vale. Entonces, aquí de eso se trata. Permítame un segundo. Bien. Vaya, hombre. Gracias, Rafael. Quería preguntarle si Gracias. puede ser muy breve porque estoy bueno, no se preocupa. Quería preguntarle si se anima a hablar de pedazos de una coma en los enfrentadores. El que está la persona. Ah, el que tiene, ¿cómo se llama? Bueno, yo no sé, pero Nando lo agarró, no sé si se lo agarró, como ven, se enseña. Pero el que está para mí, sí, del suyo para abajo, yo se lo voy a Nando. Dicen que después lo dio no sé quién, pero a mí se le trabajaba Nando. Sí, y él le dejó que lo dijo, pero como Nando escribió, y él dijo. sí. Pero yo se lo haría, pero quizás hablando más así. Sí, porque y también digo, si me ven con el mismo caso que tengo yo, El que llamó a la tarea, sí, claro. voy a dar esto nada más, para esto. Para 9. Ahí eran 9 y agarraría los otros. Bueno, ya se lo voy a ir a anotar. Y entonces, solo quedaría pendiente con los problemas. Sí. No lo va a comprar ¿cómo se llama? De Samuel, no tiene ahorita. No me he dicho nada. Es que como yo realmente no había hecho trato con Samuel, con Nando. Y el libro Nando me dijo que él ya no se encarga de esto. Entonces, me imagino que quizás lo primero fue Samuel antes de hacerlo.
Porque la cosa es que ahora está libre. Luego se lo doy a usted porque usted lo tiene acá. Y el sí es amigo que sí, yo, pero ¿Cómo sí. paga después? El sí, no. No, si acaso viene a San Juan, yo le doy otra parte. Porque el problema es que él va a venir y el hijo de Nando me dijo, pues, mi papá ya murió y yo no voy a buscar el pedazo. Él se va a echar de todo menos de ese pedazo. Sí. ¿Cuándo se le sale a los 38, unas 9 años. Esto para cantar, ¿verdad? Para 108. Es la pago de las 9. Ya la voy a anotar acá. No se preocupe que no la voy a anotar. Para decirle que hay $2. Sí, ahí cuántos son, pues ahí de la hora. Pero hay que estar anotado. Si quiere le mando el dato con Julio. ¿Va pues? Porque yo lo tengo anotado, no me acuerdo cuánto. Pero si lo va a agarrar anualito, yo voy a quitarle la tierra a nadie. No, es que mire, yo le mandé a decir al hijo de Lana que me dijera si siempre iba a hacerse cargo de todo lo que el papá agarraba. Él vino y me dijo todo menos ese pedazo de Le digo yo, pero dice que su papá se lo daba a alguien. Yo le dije a Samuel, porque no estaba seguro. Dice que su papá se lo daba a alguien. Le dije, entonces, ¿y cómo quedamos? No, yo vengo a decirle que ahorita queda libre. Aquí después vinieron a Samuel, y hoy se la voy allá, porque ya ahí tenía que ver. Yo le puedo dar en otra parte, yo tengo otra parte, no hay nadie, ¿verdad? Le mando a decir con Julio cuántas tareas son, porque voy a realizar el programa. Ahora ya más o menos usted calcula, cómo se viene. Es que nosotros nos vamos a medir con nadie, y yo tengo anotado, ¿no? Sí, porque yo le voy a mandar a decir con Julio, dice que no están estas tareas. Ya le voy a anotar. Está bueno. Quedamos así. Entonces ya cada niño queda. Entonces, muchas gracias. Yo mejor le mando el dato. Bueno, tengo que anotar. Vale, muchas gracias. Que yo le bendiga. Disculpen la interrupción. Para enseñar matemáticas, el docente utiliza metodologías, técnicas, instrumentos, herramientas, estrategias. Entonces, esto las vamos a ir viendo una por una, despacito. La asignatura esta trata sobre esto. ¿Qué es lo que utiliza el docente para enseñar? Primero, metodologías, luego técnicas, instrumentos, herramientas, estrategias. Lo más amplio de todo son los métodos, como lo vamos a ver más enseguida. Luego vienen las técnicas, también están los instrumentos, las herramientas y por último las estrategias. No se preocupen si no tenemos muy claro qué es cada cosa porque ya lo vamos a ver. Pero de entrada pues decimos, mire, esto es lo que necesita el profesor. Y debe ser un conocedor cabal de todo esto porque con eso va a trabajar, ¿verdad? Si va a dar clases, va a tener que conocer a fondo. ¿Y por qué? Porque va a buscar entre el gran montón cuál método es el más adecuado, cuál técnica es la ideal para ese tipo de alumnos, para ese tipo de contenido que va a desarrollar, ¿verdad? ¿Cuál es la estrategia que voy a usar, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, debo conocer un montón para saber elegir y debo conocer a mis alumnos también para poder saber cuál es la que mejor se acomoda. Vale, sigamos. Ahora vamos a entrar con las definiciones. Vamos a entrar a ver así rapidito las definiciones por si estar de acuerdo, ¿verdad? Podría ser que, bueno, yo ya sé que es método, yo ya sé que es esto, sí, pero vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad?
para la universidad, para esta cátedra, método significa esto, técnica es esto y así, ya quedamos de acuerdo, ¿verdad? Así como hacen los abogados, ¿verdad? Los abogados están hablando de estafa, por ejemplo, un delito de estafa. Bueno, que la ley defina cuándo se considera estafa. No, pero es que yo ya sé que es estafa, sí, pero nos vamos a basar en la ley. Aquí no somos abogados, pero vamos a repasar esas definiciones para quedar de acuerdo. Mire, vamos a entender por método esto, vamos a entender por técnica esto. Va, ahí ya estamos de acuerdo. Ah, pero es que por allá dan otra opinión, sí, pero aquí es esto. Va, sigamos. Vamos entonces con algunas definiciones. Va. La primera definición es método. ¿Por qué comenzamos con eso? Porque es lo más amplio. Digamos que las otras que vimos ahí al inicio son como secundarias, son más pequeñas, digamos. La grande, la fuerte es el método. El método abarca casi a todas las demás. Vale, pero ¿qué es método? Bueno, Álvarez afirma que el término método proviene del griego método, que significa camino, vía, medio, para llegar al fin. Es decir, un camino que conduce a un lugar. En la enseñanza, los métodos son acciones dirigidas por el maestro en el proceso de transmitir los conocimientos, desarrollar habilidades, formar hábitos y capacidades cognitivas y una concepción del mundo que preparen al hombre para la actividad práctica. Mire aquí, Álvarez dice algo muy importante, que ya hablando de enseñanza, los métodos son acciones dirigidas por el maestro. ¿Y esas acciones dirigidas qué pretenden? Pues transmitir los conocimientos, desarrollar habilidades, etcétera, etcétera. Pero es interesante que no dice son ideas que andan sueltas por ahí. No, no, no. Estamos hablando de acciones, dice él, pero no cualquier acción a lo que salga, no. Son acciones bien pensadas y que van dirigidas por el maestro. Él es guía, él es el que orienta todo eso. Entonces, cuando ya hablamos de acciones, significa que no es una idea vaga que anda suelta por ahí. Va. El método de enseñanza, según Klimber, define el método como la principal vía que toman el maestro y el alumno para lograr los objetivos fijados en el plan o para impartir o asimilar el contenido. O sea, Klimber dice que es la principal vía que hay que agarrar para lograr los objetivos fijados. O sea, el método va directamente relacionado con los objetivos. Hay unos objetivos que ni siquiera los definimos nosotros. En el caso de las escuelas públicas, el Ministerio de Educación ya dice cuál es el objetivo de la unidad o el objetivo de la asignatura. Ya no lo inventamos nosotros. Entonces, el método va directamente a lograr ese objetivo. Eso hay que tenerlo claro de entrada. No estamos hablando todavía de contenidos, de temas. No, estamos hablando de objetivo. El MINED ya me da el objetivo. En el caso de la universidad, a los docentes ya les da el objetivo de la asignatura, que es el que acabamos de ver en esta asignatura. Vale, ese objetivo no me lo inventé yo, ya me lo dan. Entonces, el método que yo voy a usar es aquel que me va a permitir lograr ese objetivo directamente. Ah, pero mire, y el tema no, es que eso es después, eso es otra cosa. Ahorita, el método que voy a usar es el que va directamente relacionado con el objetivo. Para Stacking, el método de enseñanza supone la interrelación indispensable del maestro y alumno. Durante este proceso se organiza la actividad del alumno sobre el objeto de estudio y como resultado de esta actividad se produce el proceso de asimilación del contenido. Hay una interrelación indispensable, dice, entre el maestro y el alumno.
y que durante esa relación pues se organizan actividades y esas actividades deben ir bien diseñadas. Aquí no dice llega a improvisar, no dice eso. Se supone que lleva todo bien planificado y que la actividad no me la llegó a inventar en el momento, ¿verdad? Porque son actividades dirigidas, orientadas, que pretenden lograr un objetivo. Vale, sigamos. Bueno, está claro entonces que es un método, ¿verdad? Vamos ahora con los estilos de aprendizaje. Estilos. Cuando veo esta palabra siempre pienso en la moda, ¿verdad? Pero aquí no es exactamente moda. Dice el término estilo de aprendizaje se refiere al hecho de que cuando queremos aprender algo, cada uno de nosotros utiliza su propio método o conjunto de estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según lo que queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas preferencias globales. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo de aprendizaje. Vale, esto hay que tenerlo claro. Un estilo de aprendizaje son aquellas formas o aquellos métodos preferidos por la persona para aprender, ¿verdad? Y ahí se habla, por ejemplo, del auditivo, que le gusta más escuchar que ver o hacer. Hay otro que es al revés, ¿verdad? Le gusta más ver, él es visual. Si le mostramos videos, imágenes, él aprende con facilidad. Es otro estilo. Entonces, a eso le llamamos estilo, a esas preferencias o tendencias. Ahora, si vamos a trabajar en la enseñanza, hay que tener claro cuál es el estilo de aprendizaje de los estudiantes. Por lo menos el de la mayoría, ¿verdad? Porque puede ser que tengamos un par de estilos por ahí, pero hay uno que es el preferido. Ese es el que predomina en nosotros. Entonces yo como docente tengo que saber cuál es el que predomina en la persona y en los estudiantes. Es decir, en el grupo, si hay 20 estilos diferentes, ¿cuál es el que más se repite? De los 20 estilos, el que más seguidores tiene es este, ¿va? Entonces voy a comenzar a trabajar basado en ese estilo, que después voy a hacer unos pequeños cambios para atender a los otros que no usan ese estilo. ¿Va? Ahora usted puede decir, mire, ¿y eso? ¿Y cómo sé yo el estilo? Mire, la forma más fácil hoy que ya tenemos internet es hacer un examencito en línea. Usted con nuestro queridísimo Google escribe, ¿verdad?, cuestionario para determinar estilo de aprendizaje. Y ahí le sale. Son unos cuestionarios en línea de unas 10, 12 preguntas. Y generalmente uno dice sí o no, sí o no. Vale. Entonces al final el mismo programa le da el resultado y le dice a usted, mire, el estilo de aprendizaje que predomina, porque no es el único, que predomina en usted es tal, tal y tal. Va. Entonces el alumno ya con ese dato se lo pasa al maestro y el maestro ya sabe cuál es el estilo de aprendizaje que predomina en ese alumno. Porque eso es importante. Porque ¿qué hacen la mayoría de maestros? No todos, pero algunos. Bueno, dice, a mí me gusta aprender de esta forma, por lo tanto yo de esa forma voy a enseñar. Eso es un grave error. Yo le voy a enseñar al alumno como a él le gusta aprender, no como a mí me gusta aprender, porque no es para mí la enseñanza. Quien va a aprender es él, no yo. Entonces yo tengo, ¿y qué pasa si no respeto esos estilos? Que el estudiante se va a aburrir, se va a cansar, siempre hay efecto, ¿verdad? Y ahora con el internet, pues rápido. Mire, en un par de minutos ya está hecho el diagnóstico, ya sé qué qué estilo de aprendizaje tiene mi alumno. Si el alumno no puede digitar bien todavía, bueno, yo le hago las preguntas y las digito.
Generalmente son preguntas de sí o no, falso o verdadero. Y al final le dan el resultado que es casi automático. Vale. Luego vamos con los modelos de enseñanza. Modelos de enseñanza. Según Pierre, hay 3 modelos predominantes de enseñanza: transmitivo, de condicionamiento y constructivista. Cada modelo dispone de una lógica y coherencia que habrá de caracterizarlo, sobre todo cuando uno de estos responde a diferentes situaciones de eficiencia. Para poder identificar un modelo de enseñanza necesitamos conocer sus características que podemos descubrir con 3 preguntas. ¿Qué enseñar? ¿Cómo enseñar? ¿Qué y cómo evaluar? Vale. Dice que hay 3 modelos de enseñanza. Fíjense bien, son modelos. El transmitivo, ahí encaja, por ejemplo, la conferencia magistral. El de condicionamiento, cuando lo que queremos es, por ejemplo, el saber hacer, ¿verdad? Que aprenda, por ejemplo, a manejar bien una máquina. Un estudiante de mecánica está aprendiendo a usar un torno, por ejemplo. Eso es más de condicionamiento, eso es más de saber hacer. Y está el constructivista. El enfoque constructivista, que no me voy a detener mucho en esto, pero sí adelantar un poquito, que según el constructivismo, el alumno construye su propio aprendizaje, su propio conocimiento. ¿Y el docente qué va a hacer? El docente es generar las condiciones adecuadas, proponer las actividades significativas. Cuando digo significativo es que el estudiante las encuentra interesantes, las ve de gran utilidad y por lo tanto las realiza. En ese hacer ese tipo de actividades, modifica el conocimiento que él ya tiene e incorpora los nuevos. Al final resulta un nuevo conocimiento. Eso de construir un nuevo conocimiento, por eso se llama constructivismo, que es un tercer enfoque. Es un tercer modelo, perdón, de enseñanza. No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario hasta acá, porque estas definiciones son importantes, quedar ya de acuerdo. Vale. Muy bien, si no hay preguntas, continuamos entonces con más definiciones. ¿Y cómo voy a saber yo qué modelo estoy siguiendo? Bueno, respondiendo a esas 3 preguntas. ¿Qué está enseñando? A manejar una máquina. Bueno, ¿cómo enseña? Que le da ahí un algoritmo, los pasos a seguir. ¿Qué y cómo evaluar? ¿Cómo lo voy a evaluar? Pues si es lo que le voy a calificar es si aprendió o no aprendió a usar bien la máquina. Entonces, respondiendo a esas preguntas, yo ya puedo ubicarme en uno de los 3. Vale, sigamos. Las preguntas anteriores se pueden resumir en, vale. Y aquí habla, vale. La primera pregunta, la primera que vimos, que decía que enseñar tiene que ver con el enfoque. Los enfoques de enseñanza son modelos utilizados por el docente al momento de explicar, enseñar contenido a los alumnos con un propósito u objetivos que llevarán a cabo dentro de la clase con el fin de poder desarrollar conocimiento. Ese es el enfoque. Son modelos. Y la segunda pregunta, que era cómo enseñar, tiene que ver con la metodología. La palabra metodología viene del griego meta, más allá, odos, camino, logos, estudio. Entonces, digamos que la palabra metodología consta de 3 palabras de origen griego. La palabra meta, que significa más allá, odos, que significa camino, y logos, que significa estudio. Entonces, la palabra metodología se refiere a los métodos de investigación que se siguen para alcanzar los objetivos de una ciencia. Y lo último, la última pregunta, ¿qué y cómo evaluar? Hace referencia a la evaluación. La evaluación del proceso de enseñanza permite detectar necesidades de recursos humanos y materiales, de formación, infraestructura, etc. Racionaliza tanto el uso interno de estos recursos como las demandas dirigidas a la administración, para que los facilite en función de las necesidades. Vale. Hasta aquí llegamos más o menos con unas cuantas definiciones, las básicas, ¿verdad?
Ahora vamos con la clasificación de los métodos de enseñanza. Ya tenemos claro que es un método. Ahora vamos con cómo se clasifican estos métodos. Los métodos de enseñanza se clasifican en expositivo, expositivo demostrativo, por descubrimiento en cuanto a la forma de razonamiento, método deductivo, inductivo, método analógico, comparativo. En cuanto a las actividades de los alumnos, método pasivo, método activo. En cuanto a la relación entre el profesor y el alumno, método individual, método recíproco, método colectivo. En cuanto a la aceptación de lo enseñado, método dogmático, método heurístico. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio, método analítico, método sintético. O sea, la clasificación depende de en qué se basa usted, ¿verdad? Por ejemplo, dice acá, en cuanto a la forma de razonamiento, está el método deductivo. El deductivo significa ir de lo general a lo particular. El método inductivo es al revés, salir de lo particular para llegar a lo general. El método analógico o comparativo, como su nombre lo indica, está comparando una situación con otra. Pero esa es la clasificación en cuanto a la forma de razonamiento. Ahora, si nos basamos en las actividades que hacen los alumnos en clase, tenemos el método pasivo y el método activo. El método pasivo, cuando, por ejemplo, el alumno llega a escuchar la exposición que hace el docente, casi no tiene mayor actividad, excepto poner atención y hacer alguna pregunta de algo que no comprendió bien. Entonces, hasta cierto punto se mantuvo pasivo entre comillas, durante toda la clase. Ahora, está el método activo, que es, por ejemplo, el trabajo en grupo. Se diseña una actividad para que la hagan en clase los alumnos, en grupo, y comienzan a discutir, a trabajar. Están trabajando, están haciendo, no solo están escuchando. Entonces, eso se considera activo. Y así, dependiendo de cuál es el aspecto que queremos ver, así se clasifican, ¿verdad? Eso es para que tengamos un panorama, ¿verdad? De que los métodos son bastantes y la clasificación va basada en algo. Vale, sigamos. Con más definiciones. Todo método de aprendizaje consta de, mira aquí viene, las partes de que consta un método. La primera parte, la destreza sustantivada, el para qué. Cuando dice sustantivado es que estamos hablando de un producto. Ya no es un proceso, es un producto. Destreza sustantivada, el para qué. Viene la segunda parte, el contenido, el qué. Y luego el conector, por medio de, mediante, a través de, usando. Y el cómo, la técnica metodológica. Todas esas son las partes de un método. Si quieren, para comprenderlo mejor, inventémonos ahorita un objetivo de aprendizaje. Vaya, por ejemplo, veamos que queremos que un muchacho aprenda a programar con determinado software, programa para la computadora. Vaya. Entonces tenemos destreza sustantivada. Entonces el método sería el para qué, bueno, que aprenda a programar. Ese es el para qué. Y el contenido, bueno, usando este software. Y el conector, cuando dice por medio de, mediante qué, a través de qué, usando, haciendo, etcétera. Eso en este caso, como está diseñando un programita para la computadora, entonces podíamos ponerle ahí mediante el uso de subrutinas, en el caso de los programadores expertos, o mediante
el uso de programación con objetos, ¿verdad? Que bueno, los programadores saben de eso. Y en cuanto al cómo, se refiere a la técnica, cómo va a hacer eso el estudiante. Todo eso constituye el método. Si se fijan ustedes, por eso el método es el más amplio de todos y es el principal, porque le resume todo lo que uno quiere lograr. En el caso del programador le dice que la destreza sustantivada es que aprenda a programar. El contenido, bueno, va a usar software, por ejemplo, Visual Basic, que es un lenguaje de Microsoft. Y el conector se refiere al medio. Entonces, ahí podríamos decir, va a usar Visual Basic, pero orientado a objetos, programación orientada a objetos. Ya los programadores saben a qué me refiero con eso. Y el cómo se refiere a la técnica. Mediante, por ejemplo, el diseño de programas para ser usados en un centro comercial, por ejemplo, o para el control de los sensores instalados en determinada fábrica, etcétera, etcétera. Ese ya es el cómo. Vale. Ahora vamos con lo que es una técnica. El método está arriba de la técnica, porque el método es amplio y el método va directamente, o sea, el método es general y tiene que ver directamente con los objetivos. La técnica es un procedimiento algorítmico. Aquí, cuando decimos técnica, ya le dan los pasos. Primero hay que hacer esto, después esto, y esto, y esto, y miren, ya terminó, bien hecho todo. Se saltó un paso, pues a lo mejor no le va a salir muy bien. Va, eso es técnica. Por lo tanto, una técnica es un conjunto finito de pasos fijos y ordenados, cuya sucesión está prefijada y secuenciada. Y su correcta ejecución lleva a una solución segura del problema o de la tarea. Vale. Entonces, aquí estamos hablando de un conjunto de pasos. Pero fíjese bien, dice un conjunto finito. Finito quiere decir que tiene tope. 10 pasos son. Nada de que ahí vea cuántos pasos le quiera poner, no. 8 pasos, 10 pasos. Por eso es finito. Y esos pasos son fijos y además ordenados, que hay que llevarlos secuencialmente. Es decir, no me puedo saltar uno o irme ya de un solo al último y dejar los primeros en blanco. Tanto de eso es técnica, que no me parece a lo que es método. El método iba por otro rumbo y era más amplio. Sigamos. Ahora vamos con lo que es estrategia, que parecieran lo mismo, pero no es lo mismo. Vale, veamos la definición. Estrategia es un procedimiento heurístico que permite tomar decisiones en condiciones específicas. En educación, una estrategia de aprendizaje es una forma inteligente y organizada de resolver un problema de aprendizaje. Una estrategia es un conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas, que conlleva un cierto grado de libertad y cuya ejecución no garantiza la consecución de un resultado óptimo. Por ejemplo, resolución de problemas. Hay que observar que en educación las estrategias son siempre conscientes e intencionadas, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Vale. Se parecen, pero no es lo mismo. ¿Por qué? Vale. Primero, la técnica, es cierto, son un conjunto de pasos, pero ordenados. Si se salta uno, ya no le funcionó. Luego, si sigue esos pasos, es seguro que va a llegar a donde quiere llegar, va a obtener el producto que quería obtener. Eso es la técnica. En la estrategia siempre es un conjunto de pasos, pero que puede saltárselos. O sea, no necesariamente lleva cierto orden.
¿Y qué pasa si en lugar de hacer esto primero hago esto otro? Nada, puede hacerlo, hay libertad. Y otra cosa, que aún siguiendo los pasos, eso no me garantiza llegar a donde quiero llegar, eso no me garantiza obtener el producto que quiero obtener. El ejemplo que ponen aquí es el método de la estrategia de resolución de problemas. La resolución de problemas le da el profesor algunos pasos que puede seguir. Y usted como alumno comienza a aplicarlo. A veces le va a acertar y otras veces no. Va a tener que hacer ajustes. Al final de tanto probar y probar, prueba y error, encuentra por dónde va la solución, ¿verdad? Entonces, puede probar primero una cosa, puede probar primero la otra, no importa, lo importante es que pueda resolver. Entonces, esa es una estrategia. La resolución de problemas es una estrategia, ¿verdad? Entonces, la técnica pareciera como más cuadrada y memorística. Siga estos pasos y ya. Ahí no hay donde perderse. Aquí no. Le dan los pasos, vea cómo los aplica, cuál va a aplicar primero, cuál va a aplicar después, y aún así no le garantizamos que llegó a donde quiere llegar. Generalmente llega, pero no es estrictamente garantizado. Depende de la habilidad del estudiante, depende de una serie de cosas. Ahora, lo que sí dice acá es que las estrategias son conscientes e intencionadas, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Es decir, la estrategia no me la voy a sacar de forma improvisada, sino que la estrategia la elegí de forma consciente con la intención de lograr esto y eso. No es así nomás que saca la estrategia. Entonces creo que ahora sí ya tenemos claro la definición. ¿Y por qué definen la estrategia como un procedimiento heurístico? Entonces tenemos que ver la definición de heurística, que yo se las pongo aquí en esta diapositiva, por si acaso no hemos oído mucho hablar de esa palabra. La palabra heurística se conoce como heurística al conjunto de técnicas o métodos para resolver un problema. La palabra heurística es de origen griego, y ahí está escrito en griego, que significa hallar, inventar. Es decir, usted tiene un problema. Le han dicho de algunos pasos que podían ayudarle, pero al final del cuento le tocó a usted encontrar el camino para resolver eso, inventarse algunas cosas para lograr resolverlo. Eso es la heurística. Entonces la estrategia por eso es un procedimiento heurístico, porque más o menos el profesor le dice algunos pasos, lo orienta, pero pues sí, le toca a usted inventar, hallar el camino para resolver eso. Por eso se considera que la estrategia es un procedimiento heurístico, en cambio la técnica es bien cuadrada. Siga los pasos y ya. Eso sí, se equivocó, no siguió los pasos, no le funcionó. Así de fácil, negro o blanco. En cambio aquí no. Le da una guía, ¿verdad? Eso es como el matrimonio, ¿verdad? ¿Y será que van a durar hasta que la muerte los separe? Pues depende. Bueno, ya me metí en otra cosa. Bueno, sigamos. Bueno, antes de continuar con esto, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta o si ya nos confundimos más. Me gustaría que, si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, no tengan miedo de hablar porque aquí estamos aprendiendo. Yo no tengo enfrente un grupo de expertos. Yo tengo gente muy inteligente que cada día aprende más y más y más. Entonces, eso es lo más importante acá. Bueno, continuamos entonces. Hoy vamos con lo que son las actividades. Las actividades o tareas que realiza el estudiante en el aula y fuera de ella son estrategias de aprendizaje diseñadas por el profesor para que el estudiante desarrolle habilidades mentales y aprenda contenido. A través de ellas se desarrollan destrezas,
y actitudes, e indirectamente capacidades y valores, utilizando los contenidos y los métodos de aprendizaje como medio para conseguir los objetivos. Las actividades se realizan mediante la aplicación de métodos de aprendizaje y técnicas metodológicas. Una estrategia se compone de pequeños pasos mentales ordenados que permiten realizar una actividad que a su vez conlleva la solución de un problema. ¿Qué es la actividad? La actividad es una suma de 4 componentes: la destreza, el contenido, la técnica metodológica y la actitud. Piensen ustedes en alguna actividad que hayan hecho en clase, cuando ustedes como alumnos o ustedes como docentes. La actividad pretende que el estudiante adquiera una destreza y que además comprenda un contenido, es decir, un tema. ¿Cómo? Bueno, usando una técnica metodológica. Y además le incluye la actitud. ¿Y la actitud qué tiene que ver con esto? Porque si hace todo eso, indirectamente está generando capacidades y valores que tienen que ver con la definición de actitud. Bueno, eso es en cuanto a las actividades. Ahora vamos con lo que es la pedagogía. La pedagogía es la relación dialéctica entre la teoría y la práctica educativa. Vale. Cuando dice relación dialéctica, ¿y eso qué quiere decir? Quiere decir que a un lado está la teoría y a otro lado la práctica educativa. Vale. Si hay una pared en medio, significa que no hay relación. Pero si quitamos esa pared y los comienzan a relacionarse, esa relación se vuelve dialéctica si lo que hace una afecta a la otra. Es decir, si la teoría cambia, eso le va a afectar a la práctica educativa. La práctica educativa ya no se va a realizar igual, porque es que la teoría se modificó. Pero como la práctica educativa cambió, eso le afecta a la teoría. Ahora la teoría ya no queda igual, porque la otra cambió y eso le afecta. A eso le llamamos relación dialéctica, que lo que hace uno le afecta al otro. Y al final ninguno de los dos queda igual. Entonces, la pedagogía es esa relación dialéctica entre teoría y práctica. El pedagogo busca conjuntar la teoría y la práctica a través de su propia acción, a fin de obtener una conjunción lo más perfecta posible entre una y otra. Vale. Se llega a ser buen pedagogo cuando se pone en marcha de forma coherente los elementos que configuran la intervención educativa utilizando una metodología. Sigamos. Metodología es el conjunto de criterios y decisiones que organizan de forma global la acción didáctica en el aula, determinando el papel que juega el profesor, los estudiantes, etcétera, etcétera. Vale. Entonces, la metodología así en general es un conjunto de criterios y decisiones que le permiten organizar de forma global la acción didáctica. Cuando dice que organiza, significa que está determinando cuál va a ser el rol del profesor, el rol del estudiante, cómo se van a utilizar los recursos que existen por ahí, las actividades que van a realizar, etcétera, etcétera. Todo eso es la metodología. Una estrategia es un conjunto finito de acciones no estrictamente secuenciadas, ya lo vimos, lo mismo que una técnica, procedimiento algorítmico. Es la forma concreta como el estudiante o grupo de estudiantes aplica un método. Aquí está como un cuadro resumen.
le dan ahí los métodos, quién es el protagonista y la técnica metodológica, el objetivo esperado. ¿Verdad? Entonces, es bueno que ustedes se tomen su tiempo para revisar, ¿verdad? Por ejemplo, la famosa clase magistral. ¿Quién es el protagonista? El profesor. ¿Y qué técnica va a usar? Expositiva, demostrativa, interrogativa. Y el objetivo esperado, comunicación del profesor y recepción del alumno. El profesor espera explicar con claridad los contenidos, el tema desarrollado y espera que el alumno comprenda perfectamente todo lo expuesto por el profesor. Esos son como ejemplos. Vale. Ahora aquí nos da ciertas indicaciones. Antes de entrar en esto, quería saber si tiene algún comentario, alguna pregunta. ¿Vamos bien con las definiciones o nos perdimos en alguna? Ya prácticamente terminamos la definición, entramos en la otra parte. A ver, me gustaría... Wilson, ¿qué dice usted? ¿Estamos bien con las definiciones? A ver, Josué. Bueno, continuamos entonces. Los factores que hay que tener en cuenta a la hora de seleccionar una técnica son los siguientes. La edad y nivel escolar de los estudiantes. Eso tiene mucho que ver. Solo tengan en cuenta, por ejemplo, que según los especialistas, la capacidad de abstracción, es decir, la capacidad de comprender los conceptos matemáticos que de por sí son abstractos, esa capacidad de abstracción no se desarrolla sino hasta los 12 años. Por eso con los niños se trabaja mucho con cosas concretas. ¿Verdad? Por ejemplo, vaya niño, ¿cuánto es 2 más 2? Le dan 4 jocotes. Aquí tengo 2 jocotes y mire, juntarlo, este puñito, contémoslo, 1, 2, 3, 4. Eso lo puede tocar, lo puede sentir, pero de esa forma está pasando a lo abstracto. El número 4, eso es algo abstracto. Puede representar cualquier cosa, porque es algo abstracto. Entonces, pero como por la edad que están los niños, por eso se utiliza mucho este tipo de cosas. Vale. El tipo de objetivos que se intentan conseguir, porque todo debe contribuir a lograr los objetivos, no es a lo que caiga, sino que si me ayuda para lograr este objetivo, pues démosle. Las dificultades materiales, el número de estudiantes, local, materiales disponibles, todo eso hay que verlo. Porque no es lo mismo trabajar con 10 estudiantes que trabajar con 100, no. La necesidad de variar las técnicas empleadas sin desorientar a los estudiantes. Es necesario variar las técnicas, porque si no el estudiante se aburre. Viene este señor con lo mismo, otra vez lo mismo, ya tenemos 2 meses lo mismo, al final dice, no, mejor ya no voy a venir. Va. Aparte de lo que ya vimos, de los estilos de aprendizaje, ¿verdad? Cada quien tiene su estilo, es decir, sus preferencias. La propia competencia del profesor en el dominio de cada técnica. ¿Qué tanto domino yo esto? Porque si no lo domino bien, puedo llegar a ser ridículo. Entonces, voy a usar algo que realmente yo conozca bien, domine bien. Vamos. Las fases de adquisición. ¿Cómo serían estas fases? Primero, análisis de la actividad de aprendizaje. Es decir, explicar qué se quiere conseguir con la actividad. Número 2, presentar el método y la técnica que se va a utilizar. Número 3, el profesor controla el trabajo individual de las actividades que llevan procesos mentales. Número 4, evaluación y retroalimentación. Y número 5, funcionalidad del aprendizaje.
Mire, estas fases son importantes. Revisémoslas. Análisis de la actividad. El estudiante debe saber de entrada, como decimos, qué vamos a hacer y qué se quiere conseguir. Vale, eso debe tener clarísimo. Número 2, explicar cuál es el método, cuál es la técnica que vamos a utilizar para realizar esa actividad. Si va a ser trabajo en grupo, si vamos a... lo que sea, que explicarlo, el alumno va a tener claro eso. Y luego el profesor controla el trabajo de las actividades que llevan procesos mentales, ¿verdad? Hay cosas que son delicaditas, probablemente el alumno no las tiene del todo claras o se puede confundir, el docente va a llegar a auxiliarlo en esos casos. Evaluación y retroalimentación, ¿verdad? Es decir, ver qué dificultades hemos tenido en la realización de esta actividad, cuánto nos ha ayudado, qué competencias hemos logrado desarrollar realizando esto, qué proponemos para otra vez que se haga algo similar, cómo lo podemos mejorar, etcétera, etcétera. Y luego la funcionalidad. Esto de la funcionalidad es importante. Explicarle al alumno en qué nos puede servir ya en la vida real, ¿verdad? Eso es importante, que el alumno vea pues que no es por molestar, ¿verdad? Yo vi un caso, ¿verdad? Y creo que ya lo he comentado con ustedes, con algunos, de que llegaba la profesora de ciencia a hablar del SIDA, VIH-SIDA. A los alumnos les parecía un cuento, que ellos creen que eso es puro cuento. Y al final, el que va a morir, se va a morir. Va. Nadie le ponía atención. Entonces la profesora diseñó un proyecto, el famoso aprendizaje basado en proyectos, y los mandó a investigar. Y les dio una guía, porque para hacer un proyecto no es solo que, mira, y vean qué me traen, no. Aquí está la guía, basado en esto, y esto es lo que van a presentar. Tienen tantos días para hacer eso. Entonces los muchachos fueron al hospital, hablaron con un enfermo de SIDA, hablaron con el médico que lo atiende, con la familia. La familia le contó los líos que tenían ellos y lo delicado que es eso. Hablaron con la psicóloga que le daba asistencia psicológica al enfermo. Mire, hablaron con medio mundo y después hablaron con el médico otra vez para ver cómo se puede prevenir eso. Llegaron a la escuela asustados, con mucha información, pero asustados, porque nunca pensaron que lo que en la escuela le daban era real allá afuera, y que la profesora de ciencia no era por gusto que estaba orientando en ese aspecto. A eso se refiere, ¿verdad? Que esa parte a veces por falta de tiempo, por el cansancio, por lo que sea, ya no la vemos. Y el estudiante queda preguntando, mire, ¿y esto en qué me puede servir a mí allá afuera? Yo vendo en el mercado, ¿en qué me va a servir esto? Explícame. Y la otra pregunta, ¿qué puedo hacer hoy con lo aprendido que no podía hacer antes? ¿Verdad? Los estudiantes dicen, bueno, yo antes pensaba que esto del SIDA era puro cuento de la profesora de ciencia. Fui al hospital, hablé con el enfermo, hablé con el médico, con la familia del enfermo y lado es serio. Esto, yo vengo a asustar. Va, llegamos. Características de los procesos de enseñanza de la matemática. Ahí vamos a ver primero los estilos de enseñanza de la matemática. Pero antes de meternos con esta parte, quisiera escuchar a algunos de ustedes. ¿Está quedando claras las ideas o nos perdemos por rato o vamos bien? ¿Cómo ven el panorama de esta asignatura con esta definición y todo eso? Como es primera tutoría, por fuerza tenemos que quedar claros con la definición. Muy bien. A ver si alguien nos quiere dar su comentario. Licenciado, hay bastantes definiciones. Sí. Bueno, ya pasamos las definiciones más básicas, sí. Dígame. Perfecto. Y tenemos al licenciado Javier ahí, a ver si nos quiere decir algo, los quiere saludar. Sí, vi que se incorporó. Licenciado Javier Ramos, los alumnos quieren saber si usted se puede dirigir a ellos, si está todavía en la reunión. Bueno, a lo mejor está ocupadito.
Pero bueno, ya se va a incorporar y a lo mejor se va a dirigir a ustedes, porque generalmente siempre lo hacen en la primera tutoría, ¿verdad? Bueno, mientras tanto, continuamos. Vamos ahora con los estilos de enseñanza de la matemática. El primero es el teoricismo. Se refiere a un estilo de docencia de las matemáticas enfocado principalmente en la enseñanza de conocimientos integrados en teorías, que son las que finalmente guían el proceso de enseñanza y aprendizaje de la matemática. Este estilo docente se preocupa porque el estudiante pueda memorizar de forma correcta y completa una teoría o forma de resolver algún problema. Entonces, aquí volvemos a lo mecánico, ¿verdad? A los algoritmos, a la memoria. Pues sí, a veces hay necesidad de memorizar ciertos algoritmos, pero si nos quedamos solo con eso, ahí sí estamos mal. Vale. Luego viene el tecnicismo. El otro estilo de enseñanza que surgió a partir de la llamada matemática moderna fue el tecnicismo. Este modelo es básicamente similar al anterior, aunque se le acusa de simplificar demasiado las matemáticas. Vincula directamente las matemáticas y su enseñanza-aprendizaje con el aprendizaje de técnicas algorítmicas. Ambos modelos didácticos parecían preocuparse más por simplificar los problemas matemáticos y enseñar formas o mecanismos de resolver que por brindar a los estudiantes técnicas para construir la estrategia de resolución de un problema. Entonces el tecnicismo, parecido al teoricismo, ¿verdad? Y la falla que se les encuentra es que están más preocupados porque el alumno memorice los pasos a seguir y los aplique bien para resolver, pero no va enfocado a enseñarle a resolver problemas. La estrategia de resolución de problemas aquí prácticamente no existe. Entonces esa se considera una falla grave. ¿Por qué es grave? Porque es a través de la resolución del problema cómo se va a lograr llegar al concepto matemático que queremos que comprenda, que el concepto en sí es abstracto, ¿verdad? Bueno, sigamos. Luego viene el modernismo, que es el otro estilo. En cuanto al modernismo, buscaba abordar las matemáticas desde las tareas que se realizan al pretender abordar un problema no trivial. ¿Cuáles son estos problemas no triviales? Son aquellos que para poder resolverse se debe utilizar una combinación original de técnicas. En realidad no son problemas comunes, por lo que no es sencillo resolverlo y habitualmente requieren un análisis profundo del problema antes de definir una técnica o estrategia de abordaje para su resolución. Por supuesto que esto requiere de un mayor conocimiento matemático y de los procesos que subyacen bajo las meras fórmulas, además de un pensamiento altamente creativo. En otras palabras, aquí están proponiendo la resolución de problemas como estrategia fundamental, ¿verdad? Por eso dice que se le da un problema no trivial, es decir, la solución de ese problema no es tan obvia. Hay que discutir un poquito, analizar el problema para encontrar el camino por donde se resuelve. ¿Y por qué es importante? Bueno, ya mencioné algunas cosas de la resolución de problemas. Eso es el modernismo y es lo que está vigente actualmente, ¿verdad? Los libros de mate van orientados hacia eso, la resolución de problemas. A los profesores tradicionales, por eso no les gusta mucho el libro de mate, porque los hace salir de aquella comodidad, ¿verdad? Miren todos los pasos, explica un ejemplo, copian los pasos, ahora hagan 10 ejercicios y me lo entregan. Ya aprendieron. Es la tradicional, pero ahora cambia el panorama. Estamos hablando de que
resolución de problemas. Eso es lo que trata el modernismo. Y cuando digo que está vigente, bueno, ustedes saben, la palabra vigencia significa que todavía vale. Es como las leyes. La ley ya no está vigente, entonces nadie está obligado a cumplir la ley. La ley está vigente porque no han derogado todavía ese decreto. Entonces hay que cumplirla y es ley. Si no la cumplo me cae multa. Esto es lo que está vigente actualmente, la resolución de problemas. No es que las otras sean del todo malas, lo que pasa es que se quedan cortas. Eso es como la obsolescencia. Que esta máquina es obsoleta no quiere decir que sea mala, es buena. ¿Y por qué digo que es obsoleta? Porque ha salido otra mejor, mucho mejor que ella. Aquí es lo mismo. No le podemos decir obsoleto porque no es un objeto, pero a eso se refiere. Se quedó corto en otra palabra. Sigamos. Luego el procedimentalismo. Es el otro estilo. Ve como principal objetivo del proceso didáctico de la enseñanza de matemáticas el dominio de sistemas estructurados de técnicas heurísticas, es decir, no algorítmicas. El procedimentalismo pone el énfasis en la dificultad de elaborar y de interiorizar una estrategia de resolución compleja y útil para abordar un determinado tipo de problemas seleccionados previamente. En este modelo didáctico, la resolución de problemas es una estrategia didáctica encaminada a que el estudiante llegue a dominar sistemas estructurados de procedimientos matemáticos que pueda cristalizar o no en un patrón de resolución. Es decir, el procedimentalismo se parece al anterior. La diferencia es que esto ya va un poco más allá. Está hablando de que después de pelearse con los problemas y resolver tantos problemas, pueda dominar sistemas estructurados de procedimientos matemáticos. Eso ya es otro nivel. Ha resuelto tantos, ha solucionado tantos, que ahora ya puede él como establecer ciertos procedimientos, ¿verdad?, que son casi seguros para resolver este tipo de cosas. Entonces, a eso se refiere. Entonces, estamos hablando ya de pensamiento de alto nivel. Actualmente, bueno, estas son ya las tendencias actuales en matemática, pero antes de pasar a esto, no sé si tienen algún comentario con lo que hemos dicho. Si hay algún comentario, vale. Si no, pues continuamos porque necesitamos avanzar. Ay, disculpen que comenzamos un poco tarde y que han habido un par de interrupciones por ahí, pero ahorita. Continuamos entonces. Hoy vamos con las tendencias actuales en la enseñanza de la matemática. Bueno. Actualmente la enseñanza de las matemáticas se plantea como un proceso altamente vinculado con el aprendizaje de una determinada forma de pensar. Este enfoque implica que el estudiante deberá aprender antes que contenidos. Licenciado. Sí, dígame. Perdone, es que quedó atorado en la diapositiva del modernismo. No sé si a los demás también les pasa. La del modernismo. Bueno, Ahí vamos a ver. atorado. No, es que ahí se quedó atorado y ya no pasó. De hecho, no vi el del procedimentalismo, no lo vi, y la otra diapositiva que está explicando ahorita no la vi porque se quedó trabado. No sé si a los demás les pasa lo mismo. Bueno, no sé, ya ahorita la vemos. Estamos hablando del procedimentalismo. Vale. Vea si ahora ya aparece la del procedimentalismo en su pantalla, por favor. No, el modernismo siempre. A todos no les aparece esta diapositiva. A mí me pareció muy bien sobre el modernismo y el procedimentalismo. Me pareció bien a mí. Vaya.
entonces quizás sería problema de máquina. Por favor, revise si hay alguna mala configuración ahí, porque a los demás se les aparece bien. Va. Ahorita ya apareció, gracias. Va, excelente. Entonces, el procedimentalismo pone principal objetivo de la enseñanza de la matemática el dominio de sistemas estructurados de técnicas heurísticas. Es decir, que esto ya tiene que ver con la solución de problemas. El procedimentalismo pone el énfasis en la dificultad de elaborar y de interiorizar una estrategia de resolución compleja y útil para abordar un determinado tipo de problemas. Aquí ya se complica un poco la cosa, porque lo que se pretende es resolver un problema. Ya no estamos hablando de que, mire, siga estos pasos y ya. Actualmente la enseñanza de la matemática se plantea como vinculada a una determinada forma de pensar. Los contenidos no son prioritarios en estas nuevas tendencias de enseñanza, sino los procesos de pensamiento matemático. Estos enfoques privilegian claramente el saber hacer, el comprender el proceso que se encuentra subyacente y el comprender las reglas. Vaya, esta tendencia actual es importante. Los contenidos no es la prioridad, ¿ya?, sino que los procesos del pensamiento matemático. O sea que la prioridad es el saber hacer, el comprender el proceso que se encuentra debajo de cada una de las operaciones matemáticas y el comprender las reglas. Esa es la prioridad, no tanto el contenido. No es que no sea importante el contenido, pero que se considera más importante esas tres cosas. El saber hacer, no solo conocer, no se trata solo de eso, es saber hacer. Por eso se insiste en la resolución del problema, porque eso va orientado a saber hacer. ¿Qué hizo? Resolvió un problema. El comprender el proceso que está por debajo de cada una de las operaciones matemáticas. Hay que comprender bien ese proceso y comprender las reglas. Si se logra eso, se ha logrado mucho según la nueva tendencia que está hoy. La resolución de problemas busca transmitir de forma sistemática procesos de pensamiento. Fíjese bien lo que dice acá, procesos de pensamiento. No le dice a que aprenda a memorizar el algoritmo, que siga estos pasos. No, aquí no estamos en eso. Estamos hablando de procesos de pensamiento que le van a resultar útiles al momento de resolver verdaderos problemas. Entonces estamos hablando de cosas un poco más complejas, ¿verdad? Ya es otro nivel. No es solo le dicen siga estos pasos y ya, no. Le estamos ayudando para generar y comprender ciertos procesos de pensamiento que le van a servir en el momento de resolver verdaderos problemas. De esta manera, el estudiante pondrá en marcha su capacidad mental, su creatividad, reflexionará sobre su propio aprendizaje, se divertirá y se preparará para nuevos problemas. Miren, ya resolvió un problema, puede resolver otro, y otro, y otro, y otro, y va a encontrar eso divertido, fascinante. Es él quien lo está resolviendo, con la ayuda del profesor, pero el profesor es un orientador, un facilitador, un guía, pero realmente quien lo va a resolver es el estudiante. O sea, es una clase donde él está activo, además de adquirir paulatinamente mayor confianza en sí mismo. Aquí nos explica brevemente las grandes ventajas, los grandes resultados de la resolución de problemas. ¿Ya? Y lo que no dice aquí es que gracias a esa resolución de problemas se puede llegar a comprender perfectamente el concepto matemático que queremos enseñar, que de por sí es abstracto.
Las habilidades de pensamiento que ahí menciona consisten en aquellas habilidades que se usan para analizar y procesar la información al momento de utilizar el conocimiento en la resolución de problemas de la vida. Es decir, la habilidad que se tiene de utilizar la información con la que se cuenta para resolver un problema real. Estas son habilidades de pensamiento. Habilidad para utilizar esa información que tengo, que si la conseguí en libro, que la conseguí con un profesor, como sea, pero ahí tengo información. Y la habilidad de pensamiento significa que esa habilidad consiste en saber utilizar toda esa información para resolver un problema real. Estilos de aprendizaje de los estudiantes en matemáticas. Vamos a la otra parte, ya estamos cortos con el tiempo. López plantea la necesidad a los profesores, especialmente en el nivel de secundaria, que para mejorar el aprendizaje es necesario el reconocimiento de la forma de aprender de los estudiantes, de acuerdo a las condiciones de los contextos escolares, que en muchos casos son caracterizados por la desmotivación y la falta de comprensión. Para ello, el autor propone que esta identificación se haga desde 4 variables: la inteligencia, tomada como capacidad general, la motivación, las destrezas y habilidades en el aprendizaje, y por último, los hábitos de estudio positivos. Vale. Y luego acá nos mencionan alguna clasificación de Willis y Hughes y de los otros señores Felder y Silverman. Recomiendan, dice, impartir los cursos y las clases empleando estrategias didácticas que fortalezcan los 4 estilos de aprendizaje que ellos propusieron. ¿Cuáles son esos 4 estilos propuestos por ellos? Primero, activo reflexivo, intuitivo sensitivo, visual verbal, secuencial global. Son los 4 estilos reconocidos que fueron propuestos por estos señores, que más o menos son los mismos, probablemente en otras clasificaciones les den otro nombre, pero se refieren a lo mismo. Dice, lo que recomiendan es impartir las clases primero con un estilo, después con otro, para que todos los discentes puedan sentirse atendidos de acuerdo con sus preferencias. Eso lo decía un profesor, una profesora italiana que llegó a darnos una capacitación, que el mismo tema, el mismo contenido, usted lo desarrolle 2 veces en la misma clase, utilizando métodos diferentes, estrategias diferentes. ¿Por qué? Por esto que dice acá. Con la primera vez usted quedó bien con un grupo de alumnos porque ellos tienen ese estilo de aprendizaje. Usted aprovechó esa situación, pero dejó fuera a otra parte. Entonces ahora va a desarrollar lo mismo, pero usando otro que se apega más al otro estilo de aprendizaje de los alumnos, que también son parte de la clase. De esa forma, los 2 grupitos se sienten que están siendo bien atendidos. Usted utilizó una estrategia que va de acuerdo con ese estilo de aprendizaje, pero después utilizó otra estrategia que va de acuerdo con el otro estilo de aprendizaje que predomina en su aula. Eso es lo que se sugiere acá, ¿verdad? Y olvidémonos de nosotros como docentes. Olvidémonos en el sentido de que no, es que a mí así me gustaba aprender. Bueno, ese soy yo. Pero hoy quien va a aprender son mis alumnos. Entonces yo voy a ver qué estilo de aprendizaje es el que predomina por acá para ver cuál es la estrategia más adecuada para ese estilo de aprendizaje. Si me doy cuenta que hay por lo menos 2 estilos predominantes, voy a desarrollar primero para un estilo y segundo para el otro estilo. No puedo desarrollarlo para todos los estilos, pero al menos 2, que son la mayoría, van a quedar bien atendidos. Licenciado, ¿Sí? ¿Cómo saber qué estilo predomina en el aula? Miren, hoy con internet es fácil.
si es que tiene internet en su grado. Usted entra a internet y pide ahí un diagnóstico en línea. Ahí dice cuestionario para el estilo de aprendizaje. Y hay un montón de sitios en internet. Le presenta un cuestionario de más o menos unas 12 preguntas que las debe responder el alumno. Y cuando termina, le da a enviar y automáticamente le da el resultado. Le dice, el estilo de aprendizaje que predomina en usted es tal. ¿Qué predomina? No quiere decir el único, pero sí el que predomina. La preferencia va por ahí. Vale, entonces el alumno que haga ese examen en línea, que es la forma más fácil, y ya tiene el resultado se lo pasa al profesor. Vale, digamos, aquí ya vimos que son 4 estilos básicos. Entonces, a la par del nombre del alumno, en la lista que tiene usted, póngale ahí el estilo que predomina en ese muchacho según el diagnóstico que acaba de ser en línea, ¿verdad? Por lo menos para que usted se oriente, porque peor es estar en la luna, ¿verdad? Bueno, y aquí, ¿cuáles serán los estilos? Y usted nunca lo va a saber, terminó el año escolar y nunca supo cuál es el estilo preferido o que predomina en el aula. Con esto no es que sea palabra de Dios, pues, pero peor es nada, como decimos en El Salvador. Bueno, al menos tengo un pequeño diagnóstico que se hace en línea. Ahora, si el muchacho tiene por ahí una su vecina que es psicóloga, pues que llegue y le diga, mire, señor, ayúdeme. Yo quiero saber cuál es mi estilo, el estilo de aprendizaje que predomina en mí. Y los psicólogos tienen una variedad de examencitos para determinar eso. Y con la experiencia que ellos tienen, a veces ya ni escriben nada. O sea, ellos le hacen la pregunta así oral y ya terminan diciendo, no, tu estilo es este. Va, que ya se sabe que es el predominante, no el único. Nunca que tenemos un estilo único, pero sí hay uno que predomina. Entonces eso es importante para poder hacer bien nuestro trabajo, ¿verdad? Porque nos ubica, pues. Claro, hay un margen de error, porque ¿qué tal ese examencito en línea? No viene a sustituir la entrevista con una psicóloga, ¿verdad? Claro, una psicóloga es una profesional en eso y el diagnóstico va a ser más completo y bastante acertado. Esto en línea es para emergencia, ¿verdad? Para emergencia. Es como esto del COVID-19, tiene fiebre, tiene tos y le comienza diarrea, mire, tenga cuidado, peligroso. Es un diagnóstico preliminar que cualquiera lo va a hacer, la mamá lo hace, pero eso no le garantiza que realmente es COVID-19. Podría ser que no, que es una infección y otra cosa. Igual acá, usted no tiene nada de información sobre el estilo de aprendizaje de su alumno, pues al menos esto. Vaya, muchachos, entremos a internet, entren a tal sitio y tienen esas 12 preguntitas. Esas son preguntitas breves, por ejemplo, ahí dice, son de falso, verdadero o de sí o no. Y no es un gran cuestionario, unas 12, 15 preguntas. Y cuando le dan a enviar, inmediatamente sale el diagnóstico. Automáticamente, de su estilo de aprendizaje predominante es, y le va a mencionar uno de esos 4, que a lo mejor van a aparecer con otro nombre, pero que en realidad son los 4, que ya se sabe, son los... Vale, sigamos. Voy un poco rápido porque ya casi se nos acaba el tiempo. Bueno, estamos entonces con los estilos, que son 4 básicamente, y que hay que tenerlos en cuenta. Vale. Una de las definiciones de los estilos de aprendizaje más claras es la siguiente, de que los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje. Fíjense que aquí abarca los 3 aspectos, ¿verdad? La parte cognitiva, la parte afectiva y la parte fisiológica, es decir, el cuerpo. Y que eso es lo que interviene a la hora de responder a sus ambientes de aprendizaje. Una definición aparentemente complicada, pero es clara, porque
Está involucrado todo. Vale. Se fijan los niños. Este libro no me gusta. ¿Por qué? ¿Quién no trae dibujitos? Solo letra, 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 pura letra. ¿Qué quiere decir eso? Que este niño, su estilo de aprendizaje va orientado más a la parte visual. Y hay otros que no, dice chambonada, aquí no dicen nada, son puros dibujos, dibujo y dibujo, esto no me gusta. Entonces, hay adultos que así son. Y volado que solo es puro dibujo y fotos. No, hombre, yo quiero contenido serio. Quiere decir que él va por otro estilo. Bueno, sigamos. Y aquí hay otra clasificación, ¿verdad? La básica es la que mencioné al principio, que son 4, pero hay otras clasificaciones como estas, de convergente, divergente, asimilador, acomodador. Esa es otra clasificación, ¿verdad? ¿Por qué hay tantas clasificaciones? Es que depende de qué es exactamente lo que buscan, ¿verdad? Esto de convergente, divergente, asimilador, acomodador, esto sí son estilos, pero pretenden no solo la parte de aprendizaje, sino ya incluyen, por ejemplo, la parte de interacción, la parte afectiva, etcétera, etcétera. Aquí ya queremos complicar las cosas, ¿verdad? Es otra clasificación cuando basada en la división del funcionamiento cerebral. Cuando usted resuelve problemas matemáticos, por ejemplo, hay una parte del cerebro que se activa más que las otras. Si usted está con música, para la parte musical es otra zona del cerebro que se activa. No es que las otras estén muertas, sino que hay una que está trabajando más que las otras. Entonces, basado en eso, es que hace otra clasificación este señor, ¿verdad? Que hay que revisarla con cuidado porque como docentes tenemos que conocer todas estas clasificaciones. Pero la fundamental es la que vimos al principio, que son 4 estilos. Esa es la fundamental. Pero después vienen otras clasificaciones como esta, por ejemplo, basada en la parte del cerebro. Vale. Y está el modelo de programación neurolingüística de Bandler y Grinder. Este modelo llamado visual, auditivo, kinestésico, ojo, oído, cuerpo. Esta es más resumida. Y es famosa esta clasificación. Ya no son 4, según él solo son 3. Él dice, mire, no nos compliquemos, solo hay 3 estilos. El visual, que prefiere ver dibujos, películas, videos. El auditivo, que le gusta escuchar con atención. No tanto de ver ni hacer, sino escuchar. Y el kinestésico, que prefiere hacer. Se aburre de tanto escuchar, se aburre de ver tanto video. Él quiere hacer, aprender haciendo. Esta es esta clasificación. A mí me gusta porque es más resumidita, al mandado. Y aquí le explica de qué se trata cada uno. Ustedes lo revisan porque esta presentación, bueno, a más tardar mañana, creo que ya está en la plataforma. Usted la puede descargar y revisarla tranquila. Esta presentación es como un resumen de todo lo que usted tenía que leer. Entonces, no se incluyó aquí la parte del método heurístico, pero esta es la parte principal. Usted la puede revisar con cuidado. Orientaciones sobre las actividades de aprendizaje en la enseñanza de la matemática. La clase de matemática es resultado de muchos factores. La investigación sobre el aprendizaje demuestra que el alumno aprende como consecuencia de la actividad que desarrolla y de la reflexión que hace sobre ella. Miren, muy puntual. Son 2 cosas que van de la mano. Decimos que el estudiante aprendió, pero eso es consecuencia de la actividad que se desarrolla. El hacer matemática, el estar activo.
consecuencia de eso, aprendió. Pero además de la reflexión que hace sobre ella. No vemos mucho que reflexione, pues hay que hacerlo reflexionar. Una de las formas es la que ya explicamos antes. El profesor pregunta, por ejemplo, ¿en qué cree que le puede servir esto a usted allá afuera? ¿O qué es lo que siente usted que aprendió ahora y que le puede servir allá afuera? Cosas así, eso es para hacerlo reflexionar y eso lo puede hacer. Entonces, como consecuencia de esa actividad y de la reflexión, es que está el aprendizaje. Eso hay que tenerlo bien claro, ¿verdad? No es que la clase expositiva sea mala. El problema es limitarse solo a eso. Tiende a ser que el estudiante debe trabajar, estar activo. Ya escuchó 15 minutos, suficiente. Ahora a trabajar, a hacer. Los tipos de actividades, pues, por consideración al tiempo, porque no me voy a detener más en esto, pero prácticamente ya casi terminamos. Los tipos de actividades, dice que es importante plantear actividades diversas y variadas. Mire, eso es importante. Hoy no estamos hablando de evaluación, pero la evaluación también. Entonces, si va a ser la misma actividad todos los días, el alumno se va a aburrir. Ay, viene otra vez con lo mismo. Otra vez. Señor, ya hicimos eso ayer. Sí, pero hoy otra vez. A la cuchica. No, ahí deben ser diversas y variadas. Va. ¿Qué otra cosa? Bueno. Aquí estos autores, Jimeno Sacristán, da algunas orientaciones sobre cómo deben ser las actividades de aprendizaje. Y es bueno tomar en cuenta estas recomendaciones, ¿verdad? Por ejemplo, dice que la actividad permita al estudiante tomar decisiones razonables respecto a cómo desarrollarla. Una actividad es más sustancial que otras y facilita desempeñar al estudiante un papel activo, ¿verdad? No pasivo. Estas recomendaciones, sí, por favor, revísenlas con gran cuidado, porque son de mucha importancia. Aquí siguen otras, miren. Y aquí están otras. Aquí presentamos entonces ejemplos de donde pueden sacar. Aquí están los sitios web que aparecen en el documento. Revísenlos con cuidado ¿verdad? Para reforzar más estos temas. Entonces, con esto estaríamos prácticamente terminando el material. Yo solo quiero recordarles que según la orientación de Licenciado Ramos, debería haber unas preguntas que ustedes van a responder y subirlas a la plataforma. Pero en realidad no son preguntas, sino que es una tarea que usted va a elaborar un mapa conceptual sobre el tema del método heurístico. ¿Y dónde va a sacar esa información? Del material complementario de la unidad 1 que usted ya debería haber descargado de la plataforma. Usted lee ese material, no es un librón, sino son pocas páginas, y ahí revise con cuidado lo del método heurístico y comience a hacer un mapa conceptual, ¿verdad? Ponga las ideas principales, luego las medianas y abajo las más chiquitas y vea cómo se relaciona una con otra, póngale los conectores. Va. Cuando ya lo tenga hecho, hace una captura de pantalla y la sube a la plataforma. Ahora, si usted además de eso le dan chance de subir si lo hizo con software, entonces, pues como quiera. Yo lo que voy a calificar no es cuál software usó para hacer eso, sino que lo que voy a calificar es las ideas que están reflejadas ahí en el mapa conceptual. Porque la mejor forma de saber si un estudiante comprendió bien determinado texto, determinado contenido, es mediante un mapa conceptual, porque ahí usted me va a decir, mire, estas son las ideas principales, estas son las secundarias y de esta forma se relacionan, punto.
Yo al ver el mapa conceptual digo, no, este estudiante realmente leyó. Este aquí no está inventando nada. Va. Entonces, esa es la tarea. ¿Y para cuándo la van a subir? Para el 24. El 24, que sería el jueves de la otra semana. Si la puede tener antes, mejor. Y les recuerdo que el 4 de octubre es el último día para entregar el ensayo académico. Yo ya les expliqué al inicio, pero lo repito para los que llegaron un poquito tarde, que un ensayo académico es su opinión puesta por escrito. Opinión sobre determinado tema. Vale. Pero esa opinión, como va por escrito, debe ir bien pensada, bien fundamentada. No es solo hablar por hablar. Por eso mi sugerencia es que, vale, si les dan el tema o les dan las preguntas para que redacten el ensayo, usted infórmese primero sobre esa pregunta o ese tema. Lea algo, consulte en internet. Vale, una vez que usted ya leyó, ya se informó, ahora usted diga, bueno, y yo, bueno, esto dice este autor, eso dice este otro, pero ¿y yo qué digo? Eso que usted va a decir es lo que va a poner por escrito, ¿verdad? Si usted va a citar a alguien textualmente, ponga ahí la referencia de dónde lo sacó. Ahora, si usted habla, pero usted se ha basado en determinado libro, al final ponga la referencia, que ya se sabe que usted basa su opinión en ese autor, pero que no es fotocopia de la opinión del autor. Usted ya la modificó, pero que hay elementos de la opinión de ese señor que han influido en su propia opinión y por respeto a él, pongo la referencia del libro. Ahora, yo en general le sugeriría que al menos ponga una referencia al final del ensayo, porque eso le da como más seriedad al asunto. No es que no sean personas serias ustedes, lo que pasa es que, bueno, yo he calificado varios ensayos. A veces da la impresión que la gente habla solo por hablar. Y no es así, un ensayo debe ser cuidadoso, ¿verdad? Puede ser que se equivoque en su opinión, pero va bien ordenadita, bien documentada, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Y para darle más seriedad al asunto, se pone una referencia. ¿Y la referencia por qué? Bueno, mire, señor, esta es mi opinión, pero leí el libro tal que habla sobre esto. Y lo menciono ahí, ¿verdad? Mire, yo leí tal libro, pero lo que dice aquí ya es bien diferente a lo que dice el libro. Sí, pero por lo menos me orienté. Que yo no estoy de acuerdo con lo que dice el libro, por eso estoy escribiendo aquí mi propia opinión. Entonces, al menos una referencia, sí creo yo que es bien necesaria. No indispensable, pero sí para darle más seriedad a eso. Bueno, no sé si tiene alguna pregunta, algún comentario, si no estaríamos pues cerrando esta reunión. Yo les agradezco que se hayan incorporado. Ya quedamos, para los que se incorporaron tarde, que en la asignatura metodología vamos a tener tutorías de repaso los días miércoles de 7 de la noche a 7:30. Las tutorías de repaso yo siempre procuro que sean breves, lo más breve posible. ¿Por qué? Porque ustedes llevan una gran carga académica y hay que respetar eso. Tienen muchas tareas de todas las asignaturas. Pero como se vuelve necesario a veces hacer alguna consulta, pedir alguna orientación, entonces yo lo que hago es que sea breve. Muy puntual. Yo ya he tenido tutoría de repaso de 15 minutos. Llega un estudiante y me dice, mire, yo aquí tengo este problema con esta tarea. Yo le explico, lo oriento, vaya, terminó. Ya no hay más consultando, ya no hay más, cerramos la reunión. Ahora, eso no quiere decir que si hay necesidad de extenderse, no nos vamos a extender, pero que en principio, por ser tutoría de repaso, yo me pongo como meta no pasarme de media hora. Si es menos, mejor. Porque ustedes llevan muchas asignaturas y hay que dedicarle tiempo a cada uno, no solo a metodología. Bueno, si no hay comentarios, no hay preguntas.
Dejamos hasta acá. Muchas gracias entonces. Se lo llevo ya antes de ir a comprar. No dijo, mamá.